Te quiero hablar de dos clasificaciones que se hacen normalmente en las acciones. Una es según el tamaño de la empresa y otra es según el sector. El tamaño de una empresa se puede determinar de distintas maneras. Por ejemplo, tú puedes considerar que una empresa es más grande que otra según el número de empleados, según las ventas que tenga y otros criterios. Cuando hablamos de acciones como un activo de inversión, lo normal es atender a la capitalización bursátil. En inglés le llaman market capitalization o simplemente market cap. ¿Y esto qué significa? Es lo que valen todas las acciones de la empresa, simplemente. Por ejemplo, si una empresa tiene 5 millones de acciones y esa acción vale 20 euros, tú haces 5 millones por 20, 100 millones. Entonces, la capitalización bursátil de esa empresa sería 100 millones. Una distinción importante. Cuando hablamos de las acciones de la empresa, hablamos de todas las acciones de la empresa, de las cuales una parte cotiza en el mercado y otra parte puede no cotizar. Hay algunas empresas donde cotiza todo el capital social, pero hay otras empresas que, por ejemplo, el 30% pertenece al fundador y el 70% restante sí cotiza en el mercado o cualquier tipo de combinación. Entonces, una empresa puede ser muy grande, pero cotizar en el mercado una porción relativamente pequeña, o ser mediana, pero cotizar una gran cantidad. Entonces, al final es más activa en el mercado la empresa mediana porque tiene más acciones en circulación. Pero lo importante, entonces, la capitalización del mercado o market cap en inglés es el total de acciones de la empresa multiplicado por el precio. Por lo tanto, este valor de la empresa cambia continuamente. Mientras la acción está cotizando, la capitalización está cambiando. Y hay que hacer también otra precisión. La capitalización bursátil te indica cuál es la percepción del valor de la empresa según los que participan en el mercado. Puede haber una diferencia entre lo que percibe el mercado y lo que uno puede considerar el valor real o el valor intrínseco de la compañía. De hecho, eso casi te diría que es lo más normal, porque cuando una persona compra una acción es porque piensa que va a subir, y si piensa que va a subir es porque implícitamente está diciendo que el valor actual no reconoce todo el verdadero valor de la empresa, es decir, como que la compra porque piensa que está barata. Hace unos años se hablaba simplemente de empresas grandes, medianas y pequeñas. Como la diversidad en el mercado ha crecido tanto, ahora se crearon dos categorías adicionales. Entonces son 5. Las más grandes, tú las vas a ver mencionadas como mega caps. O sea, las más grandes. Son empresas que valen en el mercado más de 200.000 millones de dólares. Ahí tenemos, por ejemplo, empresas como Apple, Microsoft, Procter & Gamble, Nestlé y muchas más. Luego viene el grupo de las grandes empresas, large cap, que son empresas cuyo valor bursátil va de los 10.000 millones a los 200.000 millones. Tú fíjate que si tú coges a la empresa más pequeña entre las grandes, es decir, una que valga 10.000 millones y otra de 200.000, las dos van a ser clasificadas como empresas grandes, pero una es 20 veces más grande que la otra. Entonces, quiero decir, a pesar de ese nombre, hay una gran diversidad. Y ahí tenemos empresas como Unilever, Siemens, Volkswagen o Inditex, para nombrar una empresa española. Luego vienen las llamadas mid-cap, es decir, empresas medianas. Las empresas medianas, el valor va de los 2.000 millones a los 10.000 millones. También aquí hay una amplia diferencia. Y tienes, en estos casos, las empresas internacionales son menos conocidas, por eso ahora te menciono únicamente empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid. Tienes los casos, por ejemplo, de Acerinox, la constructora ACS, Bankinter o la aseguradora Mapfre. Más pequeñas aún son las, precisamente, small cap o empresas pequeñas, cuyo valor va de 250 millones a 2.000. Y tienes, por ejemplo, Hoteles Meliá, Prosegur, Línea Directa Aseguradora, National Express, que es una empresa inglesa que es la dueña de Alsa,
los autobuses. Y más pequeña aún tenemos las microcap, que son, digamos, microempresas, pero en otro sentido, porque son empresas que pueden valer hasta 250 millones de euros o dólares, que son pedazos de empresas. Por ejemplo, en la Bolsa de Madrid, microcaps tienes GAM, la empresa de alquiler asturiana, Naturhaus, Vocento, Pescanova, Adolfo Domínguez. Esto no está escrito en piedra, esto es simplemente una orientación que más o menos es lo que te sirve como referencia. Empresas que en el mercado español son grandes, una vez más, Bankinter o ACS, en el mercado global son medianas. Entonces, también puede haber una distinción entre grandes y medianas de acuerdo al tamaño del mercado local. Es importante tener una idea de la capitalización de las distintas empresas porque lo más habitual es que los índices, como el Standard & Poor's 500 o el IBEX 35, le den a las acciones, a cada acción que compone el índice, un peso que depende de su capitalización. Por ejemplo, las 5 empresas más grandes del Standard & Poor's 500 tienen un peso conjunto equivalente al 22% del índice, que son Apple, Microsoft, etc. Esto es una diferencia importante porque tú estás comprando, por ejemplo, un ETF con 500 empresas, pero las más pequeñas en el índice pesan el 0,005, o sea, nada prácticamente. Y como te digo, las 5 más grandes, 22%. Si tienes las 10 más grandes, llegas al 30%. Pero hay índices que están mucho más concentrados todavía. El índice Nasdaq, que tiene 100 empresas, las 5 primeras pesan el 42% de todo el índice. Y si vas a las 10 primeras, el 56%. Y en el caso del IBEX 35 es todavía peor, porque las 5 primeras pesan el 52%. Y las 10 más grandes del IBEX 35 tienen el 75% de todo el índice. Entonces, esto es importante porque si tú estás comprando un ETF de un índice para diversificar, ojo, porque según el índice a lo mejor no estás diversificando tanto. Por eso, ya te hablé otra vez de unos ETFs que se llaman equal weighted, es decir, que le dan el mismo peso a todas las acciones. Entonces, esto es otra cosa, porque es mucho mejor desde mi punto de vista. Porque tú puedes comprarte un ETF del Nasdaq 100 equal weighted, entonces cada una de las 100 empresas va a pesar un 2%. Entonces, para mí es una forma mucho más eficiente de diversificar. Y lo mismo con cualquier otro índice. Porque además, según el peso que tengan las acciones, será el peso que tenga cada sector de la economía dentro del índice. Entonces, esa concentración de empresas también te da una concentración sectorial. Por ejemplo, en el caso del IBEX, un 30% son bancos. Entonces, a lo mejor tú estás comprando un ETF pensando que estás diversificando, pero estás comprando más bancos de lo que quisieras o más de otro sector. O en el caso del Standard & Poor's, a lo mejor consideras que el sector tecnológico está más representado de lo que a ti te gustaría. Y hablando de sectores, es importante tener también un conocimiento, aunque sea somero, de este tema. Porque lo más habitual es pensar en la diversificación por países. Es decir, yo tengo acciones de Estados Unidos, acciones europeas, de Japón o de emergentes, por ejemplo. Pero hay estudios que dicen que es mucho más efectivo diversificar según sectores, máxime si tú lo acompañas con un análisis del contexto económico. ¿Por qué? Porque cada sector tiene una distinta volatilidad. Por ejemplo, las empresas de alimentos son más estables que las empresas tecnológicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente come más o menos lo mismo siempre y aunque la economía esté mal, la gente tiene que seguir comiendo. Entonces, esas empresas es como que están más protegidas frente a los vaivenes de la economía
que una empresa, por ejemplo, que tiene cines. Entonces resulta que si la economía va mal, la gente deja de ir al cine, entonces esa empresa es mucho más volátil. Entonces puede tener mucho más sentido diversificar y pensar una cartera desde un enfoque sectorial que desde un enfoque de países. Máximo por lo que te acabo de decir, que a lo mejor estás diciendo acciones españolas y compro el IBEX 35 y a lo mejor resulta que son los bancos son el 30% y a lo mejor te compras otro ETF de otro país y tiene una diversificación sectorial que no tiene nada que ver con la diversificación sectorial de la propia economía. Por eso, en cambio, si te compras, por ejemplo, un ETF de empresas industriales europeas, estamos hablando de otra cosa, o empresas financieras europeas o empresas de alimentos norteamericanas. Sectores hay muchísimos, pero por suerte la gente de MSCI, que es una empresa que hace índices e información bursátil y otras cosas, y la empresa Standard & Poor's, se pusieron de acuerdo para hacer lo que ellos llaman la clasificación estándar global de sectores. La sigla en inglés es GICS, Global Industry Classification Standard. Y entonces ellos parten de 11 grandes sectores, que son energía, materiales, donde hay químicos, madera, vidrio, papel, etc. Industria, que es un nombre un poco confuso, porque incluye fabricación y distribución de maquinaria y equipo, de materiales de construcción, de empresas de ingeniería, pero también de transporte, de servicios profesionales, etc. El cuarto gran sector es el consumo discrecional. Ahí entra, por ejemplo, la fabricación y venta de automóviles, de ropa, pero también hoteles, restaurantes, ocio, etc. Luego tienes el consumo básico, que es básicamente fabricación y distribución de alimentos, bebidas y tabaco, pero también, por ejemplo, productos de limpieza, en definitiva, productos de consumo no duradero. Otro sector es el de la salud, donde hay farmacéuticas, prestadoras de servicios, etc. Finanzas, tecnología, donde entra software, hardware, servicios tecnológicos. Servicios de comunicación, donde entran las telecomunicaciones, pero también medios de comunicación de todo tipo, empresas de juegos. Y finalmente tenemos, por un lado, los servicios públicos, es decir, electricidad, gas y agua. Y, por último, el sector número 11, que es el inmobiliario, que tiene sus características particulares. Esto también es algo que no está escrito en piedra, sino que es una clasificación que se revisa anualmente. ¿Por qué se revisa anualmente? Porque estos 11 grandes sectores lo dividen en 25 grupos sectoriales, que a su vez se dividen en 74 sectores y luego 163 subsectores. Eso es en este momento. Hace unos años no era así porque, insisto, que esto se renueva, se revisa todos los años. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, consumo básico es el gran sector. El grupo sectorial es alimentos, bebidas y tabaco. Luego llegas al sector de alimentación y finalmente al subsector de alimentos envasados. Así tú puedes, digamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesaria esta clasificación? Porque si tú eres una empresa que está ofreciendo un ETF de empresas de consumo discrecional, tienes que tener una clasificación para saber qué empresas puedes meter en el ETF y cuáles no. Te doy otro ejemplo. Industria, grupo sectorial, servicios comerciales y profesionales. Que eso se divide en sectores, uno de los cuales puede ser servicios profesionales. Y a su vez se abre en subsectores, uno de los cuales es recursos humanos y servicios de empleo. Y lo mismo pasa en cada uno de los demás grandes sectores. Estos sectores se pueden agrupar en 3 categorías principales. Los cíclicos, que son los que siguen más de cerca el nivel de actividad económica. Digamos, cuando la actividad económica sube, son sectores cuya actividad sube y por lo tanto los precios de sus acciones también tenderán a subir y viceversa. Sufren más cuando la actividad económica cae. Ahí tienes energía, materiales, industria, consumo discrecional, finanzas, tecnología y comunicación. Luego tienes
otros 3 sectores que se llaman defensivos o no cíclicos, es decir, que son mucho más estables. Tienes el consumo básico, salud y servicios públicos. Y finalmente, el tercer grupo en realidad es simplemente el sector inmobiliario porque es aparte, tiene características propias. Tanto desde el punto de vista del tamaño de la empresa como del sector, tú puedes tener una aproximación a qué tan volátil es una empresa. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de las empresas más grandes, son las que tienden a ser más estables. ¿Por qué? Porque una empresa más grande vende en muchos sectores, en muchos mercados, entonces las empresas más grandes en realidad, las mega cap, son globales. Por lo tanto, si le va mal en Europa, le puede ir bien en América. Entonces, tienden a ser más estables. Y así, a medida que vas bajando en el tamaño, llegas a las microcap, que son evidentemente mucho más volátiles, porque son empresas en general que venden en un único país, no están tan diversificadas, y entonces que un cliente, por ejemplo, no les pague la factura, es un cliente grande, les puede generar problemas y por lo tanto te puede hacer caer la cotización. Pero ese mismo, digamos, enfoque lo puedes hacer desde el punto de vista de los sectores. Porque, como te acabo de decir, hay sectores que tienden a ser más estables y otros más volátiles. Entonces, si tú cruzas las dos categorías, puedes llegar a la conclusión que una empresa, por ejemplo, como Nestlé, que es una mega cap del sector de alimentación, va a tener una cotización mucho más estable que, por ejemplo, una empresa pequeña del sector industrial. Entonces es importante porque si tú tienes en cuenta entonces estas dos dimensiones, tamaño y sector, puedes balancear más o acercarte más a una configuración de cartera que se acerque a tu actitud frente al riesgo. Porque sobre todo en la bolsa de Estados Unidos tienes ETFs de todo tipo. Hay ETFs, por ejemplo, de consumo básico de pequeñas empresas. Entonces tienes el potencial de subida de las pequeñas empresas, potencial de subida y mayor vulnerabilidad, porque juega para los dos lados, pero en un sector estable. Pero también tienes pequeñas empresas del sector tecnológico. Entonces puedes encontrarte, digamos que si eso te sale bien, puede tener un potencial de subida mucho mayor que el de empresas de alimentos grandes, porque ya son empresas que ya de por sí son globales, entonces tienen mucho más difícil crecer.